Copamiento, por lo menos en Formosa durante muchos años Sí. se habló en esos términos, el copamiento del Regimiento 29, que se produjo un 5 de octubre de 1975. Se cumplieron 50 años y el hecho significativo de esta conmemoración es que estuvo la vicepresidenta Victoria Villarroel en Formosa compartiendo palco con el gobernador de esa provincia, con Gildo Insfrán. Para hablar un poco de este hecho, de lo que significa para la provincia conmemorar, recordar este aniversario, está en línea Cristian Vázquez, que es docente investigador de la UNAF, de la Universidad Nacional de Formosa, y agradecemos la posibilidad de conversar un ratito. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la Universidad de Misiones. Muy buenas tardes para ustedes ahí en el piso y para toda la audiencia. Cristian, ¿cómo se cuenta en Formosa este aniversario? En primer lugar, hay que decir que el 5 de octubre es un día muy conmemorado en la provincia de Formosa, es recordado como el Día del Héroe formoseño, que hace mención a aquellos soldados, aquellos militares que defendieron el regimiento del intento de copamiento por parte de montoneros. Es una fecha que forma parte del calendario de conmemoraciones en la provincia. Y en los últimos tiempos ese hecho ha tomado una mayor envergadura y un mayor reconocimiento público a través de diferentes publicaciones, a través de diferentes producciones audiovisuales también que dan cuenta de este hecho. Y hay que decir que hasta el momento no hay investigaciones académicas que se hayan abocado particularmente a lo acontecido, salvo los trabajos de Reato y estos trabajos que te digo audiovisuales, que tienen un fuerte sesgo periodístico, ensayístico y en algunos casos con una clara tendencia hacia una forma de entender y analizar los procesos históricos. En ese sentido, todo este acontecimiento se puso en contraposición a lo que se podría denominar como la lucha por los derechos humanos, que también ha tenido una gran incidencia en los últimos tiempos, ¿no? Y que ahora también está fuertemente cuestionada. Entonces ahí se introduce la memoria y las conmemoraciones ligadas al 5 de octubre como una contramemoria o como un contrasentido a estas ideas y visiones particulares. Yo creo que en el caso puntual de Formosa, esa disputa no fue tanto, sino que más la incorporación de Reato, que creo que es una de las personas más, una de las referencias de esta idea de la memoria completa, de entender este hecho particular como el inicio de la dictadura, como la dictadura como una respuesta a este hecho. Creo que presenta un conjunto de falencias, más allá de esa interpretación. En Formosa no hubo como una disputa de sentido por esos acontecimientos. Es más, pongámosle que tengamos el 5 de octubre como un hecho conmemorativo, y ayer se conmemoró, y es significativo que por un lado lo haga la Universidad Nacional de Formosa, que está en oposición al gobierno provincial, por el otro lado lo conmemore el gobierno provincial, y por el otro lado en el palco conviva Villarroel y Gildo. O sea, es como que une un conjunto de sentidos
esa conmemoración. Cristian, te interrumpo para ahí. Conmemorar, una cosita más, para conmemorar la represión tenemos que ir hasta el 24 de marzo del 76, es decir, como que está bien dividida la cuestión de lo que fue el hecho del 5 de octubre por un lado y tiempo después la represión. Tomando en cuenta que desde el punto de vista de la historia, digamos, de la historia reciente, este es un hecho político, militar, en fin, como lo querramos ver, de enorme magnitud, porque de las acciones de Montoneros debe ser una de las de mayor envergadura. ¿A qué le atribuís vos o qué te parece que ocurre que no hay un trabajo concienzudo, detallado desde el punto de vista de la historia para revisar todo lo que allí pasó, habida cuenta de que de seguro hay muchísima documentación que se puede encontrar? Creo que sería como un acontecimiento incómodo para analizarlo. Y ahí creo que también hay una falencia desde el ámbito de la investigación de no abordar el 5 de octubre en toda su complejidad. Cuando eso no sucede, se deja librada la posibilidad de que otros, con una tendencia claramente subjetiva, lo aborden. Claro. Y se produzcan los tipos de trabajo que tenemos hasta el momento. Trabajos y usos. Yo creo que, claro, trabajos, los usos y abusos del pasado lo podríamos definir rápidamente, y creo que es una deuda, un trabajo que aborde puntualmente el 5 de octubre con lo que aconteció y las consecuencias posteriores. Creo que no es mecánico el análisis de Oeato de plantear de que el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 fue una respuesta a el 5 de octubre, como también es una mirada muy acotada plantear que la violencia comienza en Formosa ese día. Claramente hay datos, hay estudios sí más sistemáticos que dan cuenta de hechos de violencia previo. Nada tan espectacular como ustedes mismos recién me lo consultan. Es espectacular, es cinematográfico, es para uno lee los documentos de la época y ven el secuestro de un avión, el intento de acoplamiento de un regimiento, el aeropuerto. El aeropuerto, es todo cinematográfico, claramente. Entonces, que no se haya abordado, creo que genera una cierta incomodidad. Cristian, además hay un silencio muy significativo también sobre las horas posteriores a lo que se cuenta como la recuperación del regimiento en las zonas cercanas, el barrio que estaba ahí, la zona, no sé, de San Agustín, podríamos decir, ¿no? Sí, totalmente. Yo hace no mucho en el diario provincial, en el diario La Mañana, no hace mucho, digo, hace una década atrás, hace 10 años, o sea, es mucho tiempo en una vida particular, pero en los procesos históricos no es nada, 10 años hacia atrás, salió una nota de una mujer que decía que era una de las primeras veces que se animaba a hablar, que se había ido a Chile, que había vivido acá en Buenos Aires, pero que estuvo el 5 de octubre y que había sufrido diferentes tipos de vejaciones, y solamente porque ella estaba trabajando de empleada doméstica y era del interior de la provincia de Formosa, y como le habían dado el franco el domingo y los vecinos no la conocían, no la pudieron identificar, y eso derivó en haber padecido torturas, y luego cuando se dan cuenta de que en verdad era una persona de Formosa, pero solamente del interior, la piden que se vaya y que no vuelva a la provincia, y es un hecho que no ha sido documentado ni analizado hasta el momento. Nosotros con un grupo de investigadores que también habla de esquivar un poco o no tomarlo centralmente al caso del 5 de octubre, sino más
de forma tangencial, también estamos planteando un análisis de la represión que se vivió posteriormente. Pero ahí también hay un juego en la pregunta. O sea, no nos preguntamos fundamentalmente por el 5 de octubre, sino nos preguntamos por el despliegue posterior que aconteció. Y es algo muy interesante que no la represión es en los días subsiguientes, fuertemente operativos, pero la represión más sistemática, con intervención de las fuerzas de seguridad, con las Fuerzas Armadas, metiendo a personas presos, con la práctica de la tortura, se da a partir de noviembre. Y hay una fecha ahí puntual que es el 19 de noviembre. El 19 de noviembre del 75 se ve más claramente esta represión sistemática y el endurecimiento de la práctica represiva. Y de octubre a enero, febrero del 76 se desmantelan todas las organizaciones políticas, gremiales y sociales que estaban teniendo un gran desarrollo en la provincia, entre eso las ligas agrarias, y también esta represión va a desbordar al resto de las provincias. A partir de ese momento es un antes y un después en la intensificación de la represión. Estaba pensando, pero como bien digo, Cristian, siguiendo un poco tu relato, porque para mí, por decir, Alicia lo conoce mucho mejor, pero para mí tiene muchos puntos que son absoluta novedad aún hoy, ¿no? 50 años después. Esta realidad que describías hace un rato, de que de algún modo está siendo imposible un abordaje global de ese episodio, ¿no será también el eco, la rémora de la propia discusión no resuelta sobre la violencia armada en la Argentina y sus justificaciones, dado que entre las víctimas había gente de origen muy humilde, ¿no? Y eran muy jóvenes también, eran conscriptos? Totalmente. Yo creo que hay ahí una deuda pendiente, y del mismo modo que se le planteaba al Estado que el Estado tenía que hacerse responsable y pedir perdón por los crímenes cometidos durante la dictadura e incluso antes, también queda ahí una deuda pendiente de lo que se puede denominar como la violencia revolucionaria. Porque, como bien vos planteás, entre los muertos había colimbas. Yo creo que ahí hay una cuestión de la imposibilidad del abordaje de una cuestión muy sentida para el pueblo formoseño. Yo creo que el pueblo formoseño verdaderamente lo tiene incorporada a la fecha. Y fundamentalmente atendiendo a los colimbas, que ahí también hay una problemática. No eran militares de carrera, y no estaban ahí por motus propio. Claro. En ese momento el servicio militar era obligatorio. Claro. Es decir, y son ellos los que van a llevar adelante en la defensa y la confrontación con el grupo de los montoneros. Cristian, pensaba... Hay 12 militares muertos, de los cuales 10 son soldados. Sí, claro. Pensaba también en lo que pasó en estos últimos años, por ejemplo, los juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué se pudo rescatar en esas audiencias? ¿Hay información que ahí se haya aportado, vinculado a estos hechos, que puedan también como ir reconstruyendo un poco más, como esto que vos planteas, como un proceso? Yo creo que ahí, y de la propia investigación que hace Beato, creo que queda en evidencia que fue un hecho que fue planificado por la jerarquía de la estructura militar montonera, que también se daba a conocer, con poco vínculo en la provincia. Pero que después el grueso de la represión sí va a caer sobre la población. Claro. Y fundamentalmente la población organizada en los diferentes grupos. Hace muy poco salió un libro
Heraldo Prieto. Él estuvo preso durante la dictadura, formó parte de un partido político dentro del marco de la tendencia, y ahí él comenta algo sobre el 5 de octubre, pero muy al pasar. El libro trata sobre el 5 de octubre, pero sobre el hecho también, él lo que reconstruye son los discursos sobre el 5 de octubre. Él dice que a ellos les llegó la información que ese domingo, porque justamente era un domingo, el domingo 5, ellos no tenían que estar en la provincia, en la ciudad capital. Tenían que estar en cualquier otro lugar para como liberarse de cualquier posibilidad de ser identificado o señalado como partícipes. Es decir, que la única vinculación con la militancia de la juventud peronista en el territorio era avisarle que no estén en ese momento en la ciudad. Y por el otro lado, tenemos que la represión después, cuando se intensifica, cae sobre ellos, terminan presos la gran mayoría de los que participaban de esa militancia de la juventud peronista. Y lo que sí es un dato muy que aparece constantemente en los testimonios, es que el regimiento después termina siendo un centro clandestino de detención. Eso sí es un dato muy importante. O sea, por un lado es el símbolo de la defensa de la nacionalidad a través de estos soldados que defendieron el regimiento, pero por el otro lado también se convierte como una marca de violación sistemática de los derechos humanos a través de ser un centro clandestino de detención, con todo lo que eso significa, ¿no? Cristian, seguramente vamos a volver a conversar porque además estamos en la previa de 50 años también del inicio de la dictadura cívico-militar, pero me parece interesante también ver cómo queda la propia universidad en estas disputas de sentidos que parecieran ahora como reflotar. Vos hablabas ahí de Victoria Villarroel, que comparte palco con Gildo Insfrán, pero que también hace pie en una universidad que le es hostil a Insfrán. ¿Cómo se inscribe ahí la UNAF en estas disputas? Yo creo que hace un tiempo la universidad está alineada con el gobierno nacional, y dentro del marco de ese alineamiento también reproduce y fortalece, incluso produce, porque también produce ciertos discursos vinculados a la justificación o legitimación de la violencia estatal en la década de los 70, en el marco de la última dictadura militar. Y en ese sentido digo que ha sentido un discurso que, si bien en el caso del 5 de octubre se sintetiza en Ceferino Beato, no es el único que los plantea y vuelve a sostener la teoría de los dos demonios, o incluso en el caso de Beato va un poquito más allá, porque en verdad lo que termina planteando es que la violencia estatal se justifica por una violencia previa, que es la violencia del 5 de octubre. Cuando en verdad, como creo que en eso hay que ser tajante, la violencia no comenzó el 5 de octubre, y en la historia argentina existieron otros golpes de Estado sin que existiera un 5 de octubre. Entonces, plantear eso como una hipótesis contrafáctica, creo que deja al descubierto que tiene una intencionalidad. Cristian, te agradecemos este tiempo aquí en la radio de la universidad, y seguramente vamos a volver a conversar. Mil gracias. Una última cosita, porque remarco que en el marco también de los 50 años, nosotros estamos pensando y organizando una actividad por los 50 años del inicio de la represión sistemática, que tiene como principal objetivo de la represión a la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, que las ligas formoseñas se pidieron solidarizándose
con la familia de los militares que defendieron el regimiento del 5 de octubre. Es decir, rápidamente en los días subsiguientes sacó un comunicado solidarizándose, pero también un mes después se convierte en el principal sujeto colectivo a ser reprimido. Y en ese marco también va a ser encarcelado un sacerdote, Santiago Benebor. Y en ese marco estamos armando también un conjunto de actividades para mostrar también las diferentes periodicidades de la sistematicidad represiva que se da alejado de las grandes urbes y en los márgenes de nuestro país. Bien. Así que cuando llegue el momento le voy a mandar un mensaje invitándolos, comunicándolos, y también para que nos inviten y nos ayuden en la difusión. Dale. Mil gracias. No, mil gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Cristian Vázquez, docente investigador de la Universidad Nacional de Formosa. Su línea de investigación es esto último que planteaba, ligas agrarias y el movimiento campesino formoseño, sobre todo vinculado a la Iglesia Católica, que recordemos ha tenido también un papel muy importante en ese sector. Y en las ligas agrarias en particular. No, me quedé pensando mucho en algo que él nos decía, ¿no? Claramente todo ese periodo todavía necesita mucho análisis, no solamente este caso que es paradojal, me parece que es un caso formidable para estudiarlo, pero que pone rápidamente en evidencia y aflora ahí muy rápidamente la serie de contradicciones que todo ese periodo tenía y tiene. Sí, porque digamos, este tema de las vanguardias armadas, ¿qué pasa con la gente que estaba en territorio trabajando, a la que no le servía de nada esto? Para colmo, gente que ni siquiera era de la provincia, la que hace la acción militar propiamente dicha, pero las consecuencias las pagan los que están en territorio. O sea, todo esto es motivo de discusión, por lo menos. Además, en la provincia, de hecho, esto que decía también él, se conoce no como solamente el copamiento del regimiento, sino como el Día del Héroe. Claro. Del héroe formoseño. Toda la primaria, toda la secundaria, estuvo esa conmemoración en el centro, y es cierto lo que plantea él, despegado de lo que fue después el terrorismo de Estado. No aparecía... Que se recordaba otro día. Se recordaba otro día, no había un proceso de siquiera no se relacionaba un hecho con el otro. Y recordemos que también fue muy difícil en muchos lugares empezar a discutir y problematizar lo que pasó en nuestro país durante la dictadura, o desde el comienzo de la dictadura. Así que bueno, ahí más que interesante. Y un datito para aportar acá. Entre los tantos juicios por crímenes de lesa humanidad que se hicieron en la región, en la provincia de Formosa, para hablar un poquito de de estos tiempos y de ese contexto en particular, hay uno en particular que intervinieron 3 jueces de Misiones, del Tribunal Oral Federal de nuestra provincia, que era un poco la modalidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad. A veces te tocaba un tribunal con jueces de Formosa, de Corrientes, de Chaco. Bueno, y en este caso, el Tribunal Oral compuestos por Manuel Moreira, que es un juez que está a punto de jubilarse, Norma Lampuñani, que ya se jubiló, y Carlos Sodá, que falleció. Bueno, y todos estos fallos, son interesantes, están disponibles, lo pueden encontrar, para ir también reconstruyendo. Nosotros decíamos, los juicios por crímenes de lesa humanidad en la región, si uno lo mira así de manera relacionada, permiten reconstruir lo que fue, cómo fue el accionar del terrorismo de Estado en esos años, y para ir también pensándolo en términos de la zona, de cuáles eran los objetivos que tenían en esta zona el aparato represivo del Estado. Así que bueno, ahí seguramente vamos a hablar mucho, y ojalá podamos hablar mucho, porque estamos en un previo, insisto, a conmemorar 50 años, en una coyuntura donde creíamos que no íbamos a estar discutiendo lo que estamos discutiendo. Pero sí, evidentemente. 17:56, nos vamos.
Nos vamos con musiquita, Pedro, ¿te parece? Pedro Sosnávar en la operación técnica, en la musicalización Nancy Alboaires y charlando con ustedes Miguel Riquelme y Alicia Rivas. Quédense que se viene Macroscopio. Sí, hay un capítulo muy interesante con Maristela Svampa. Bueno.